Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean a todas y todos. Tenemos una opinión en Jalisco TV, en el 17.1 de su televisión abierta. También nos pueden encontrar en sus sistemas de cable y si lo prefieren nos pueden ver a través de Jalisco TV y NotiJalisco TV en redes sociales. Nuestra página web también está a sus órdenes, jaliscotv.com. Les invitamos a que se unan a la conversación, a que participen en el debate, en el análisis de los asuntos de interés público. La barra de opinión se transmite en Jalisco TV de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y martes y jueves tenemos la opinión política. Vamos a continuación a ver cuáles son los temas que hoy vamos a abordar. Para analizar estos asuntos, me complace presentarles esta noche a Alberto Razo, creador de contenido. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Muy bien, Mafalda. ¿Cómo están? Fátima López Iturríos, abogada, feminista, defensora de derechos humanos. Fátima, buenas noches. Hola a todas y a todos y a todes. Está con nosotros también Manuel Baeza, periodista, analista político. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Y nos acompaña también, como cada semana, Patricia Sánchez, comunicadora, conductora de noticias, analista. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Si les parece bien, hoy voy a comenzar con una frase, haciendo una cita a un personaje. Su fuerza moral es eso, una fuerza moral y no una fuerza de contagio. Esta frase se hizo célebre por parte del subsecretario de Salud en la administración en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, es de Hugo López-Gatell, tristemente célebre para muchas personas debido a que es considerado como un personaje que no supo administrar adecuadamente, que no supo gestionar adecuadamente la pandemia por COVID-19. Y esta semana nos enteramos, a raíz de una publicación, pero que posteriormente fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que Hugo López-Gatell será el representante de México en la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son sus primeras impresiones una vez que conocieron de esta noticia? Alberto, te cedo la palabra. Híjole, pues es criminal, parece una burla para los mexicanos, sobre todo para los que desafortunadamente fallecieron. 800,000 mexicanos fallecieron en la pandemia por el mal manejo de esto. Fuimos el cuarto país peor en manejo de la pandemia y responsable este cuate. Él es el responsable totalmente. Imagínense, le dicen el doctor muerte. Así de difícil está ahora que lo hagan representante de México en la OMS, bueno, pues no. O sea, es una burla, es increíble que hagan eso y todavía sale la presidenta muy orgullosa de decir que ella lo nombró. Sale muy orgullosa en la mañanera a decir que ella fue quien nombró a López-Gatell representante de México ante la OMS. Es una burla, a mí se me hace una burla para todos los mexicanos, pero más para la gente que falleció y sus familiares, por supuesto. Pati, ¿consideras que fue justo este nombramiento o podemos hablar de justicia cuando se hace este tipo de designaciones? Bueno, lo que sucede es que justamente por lo que dice Alberto, en la pandemia el papel que hizo López-Gatell pues fue muy criticado por todos, por los resultados, por el número de muertes, porque había un subregistro además, la cifra que daban ellos no coincidía con la que después salió. Entonces pareciera que se le premia, digo, no sé exactamente qué va a hacer ante la OMS, pero yo creo que cuando un país envía a Nigeria a un representante, pues tiene que ser uno de sus mejores perfiles. López-Gatell, pues en cuanto a preparación académica y experiencia, muy probablemente, pero ante nosotros, los mexicanos, a quien nos está representando, pues no es el perfil más adecuado, más por los resultados que dejó en la pandemia y por la inconformidad social que hay. Ahí yo creo que la presidenta pues pudo haber elegido algún otro perfil. Yo creo que sí hay científicos, médicos con un perfil idóneo para representarnos ante la OMS, pero al contrario, pues sí veo que hasta se jactó de decir, pues yo lo elegí y qué, ¿no? Como diciendo, pues digan lo que digan, pues soy la presidenta, pues sí, pero todos los mexicanos pues estarán inconformes con esta. Yo creo que pudo haber elegido a alguien más, ¿no? Con el simple hecho de que pues socialmente no es un perfil bien visto por el mal manejo de la pandemia,
Yo considero que pudo haber estado alguien más ahí, o incluso una mujer, ¿por qué no? Sí, será una difícil prueba de congruencia, Manuel, ante un organismo que hizo recomendaciones precisamente durante la pandemia y que esas recomendaciones pues no solamente no fueron acatadas por el jefe del Ejecutivo en ese entonces, que era López Obrador, sino por el propio encargado de hacer cumplir esas políticas de prevención. No creo que haya un problema de congruencia, porque el cargo al que va no es un cargo protagónico, es un cargo más bien técnico. Yo podría parafrasear también a López-Gatell diciendo que la representación de México ante la Organización Mundial de la Salud sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Es decir, ¿qué fue lo que dijo del cubrebocas? Yo reto a cualquiera en esta mesa o a la gente que nos está viendo que me nombre a una sola persona que haya sido representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que nadie lo conocemos. Yo tuve que investigar en internet y me costó trabajo encontrar uno. Cuando México tiene representación o participa en organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, tiene que mandar un representante que es más un técnico, un representante técnico, alguien que llega y está atento a lo que se dice allí, toma nota, seguramente comunica a México cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Yo no creo, porque nunca ha sido así, salvo que me equivoque, que López-Gatell vaya a participar en debates o en toma de decisiones. Va a un papel meramente técnico, lo cual me hace pensar que le están dando un exilio dorado, es decir, vete para allá con un buen sueldo, con viáticos. Es en Ginebra, en Suiza, donde está la... Dijiste Nigeria, pero es en Ginebra, Suiza. Pues quién más quisiera ir a vivirse a Ginebra con los gastos Nigeria, pagados. No le Sí, sería no lo hubiera castigo. aceptado. Es absolutamente irrelevante. Sí. Pesa más aquí que lo que va a pesar en el futuro, porque no se va a aventar una bronca tampoco allá de ponerse a debatir con los expertos en salud. Pero en vez de mandarlo a Suiza, deberían de mandarlo a la cárcel. Ese cuate debería estar en la cárcel. Bueno, hay denuncias interpuestas por colectivos o por organizaciones que consideran que también tuvo no solamente falta de empatía, sino que fue criminal en cuanto al desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Padres y madres de familia se quejan de que se burló y los acusó incluso de ser golpistas porque protestaban y porque querían más o querían las medicinas para sus hijas e hijos. Fátima, si bien es cierto lo que dice Manuel de que no es un cargo de alto perfil o no es algo protagónico, molesta estas circunstancias, ¿no? Todo lo que trae ahí detrás, pero también lo oneroso que puede ser pagar a alguien como él su estadía en Suiza. Sí, Javier Coelho, el abogado de las víctimas, tiene razón en lo que nos comenta, que puso varias denuncias y que incluso se presentaron ante la OMS y que están pendientes algunas revisiones al respecto. Entonces me quedaría la duda de que, a ver, vas a mandar a trabajar a una persona con este puesto de premio cuando tiene propias deficiencias que tiene que revisar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para saber si él cometió o no los crímenes los cuales se les está imputando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es bien fácil. Podremos mandarlo, pero la OMS también lo puede regresar. Y el papel que va a quedar en México en este caso va a ser muy delicado porque estamos diciendo que estamos validando a asesinos en el poder. ¿Es una posibilidad entonces que la Organización Mundial de la Salud no lo acepte? Exacto. ¿Sería algo así como lo que sucede con las credenciales de los diplomáticos? No es que te puedan decir que no, pero van a hacerte la manera para que tú ya no puedas llegar al espacio. Porque son requisitos muy exigentes lo que te piden para poder llegar a cualquier espacio dentro de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización de las Naciones Unidas. Rápidamente, alguien si me puede decir brevemente si consideran que sería también una cortina de humo por el asunto de Alfonso Romo que vamos a abordar posteriormente. Alberto. Sí, totalmente, sí puede ser. Hay cosas más importantes ahorita de qué platicar y como dice ahorita Manuel, pues este puesto no es de importancia, no tiene peso, solamente pues es para llamar la atención y por el ruido que se iba a hacer precisamente porque es el doctor muerte. O sea, sí iba a hacer mucho ruido. Pero yo creo que pueden hacer otro tipo de ruidos, ¿no? O sea, me refiero a que dices, bueno, pues si nadie quiere a López-Gatell por el mal manejo de la pandemia y lo mandan allá como un exilio dorado, bueno, pues pueden hacer otro tipo de ruido y al margen de que sea un perfil que no va a ser gran cosa o no va a tener pues mucho foco allá en la OMS,
pero si inconforma la opinión pública, que esa sí pesa, el debate público, lo que se comenta pues en corto y demás, incluso en los medios, en los impresos, pues ahí a lo mejor eso pues no les pesó tanto, ¿no? Lo que se comentara, porque esto dura una semana y ya se nos olvidó que allá está López-Gatell, ¿no? También. Pues veremos si eso ocurre. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Les invito a que nos sigan y a que participen en redes sociales. Noti Jalisco TV y Jalisco TV. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Jalisco TV, en el 17.1 de Televisión Abierta. Si nos acaban de sintonizar, les recuerdo que esta es la mesa de opinión política y que esta noche me acompañan Alberto Razo, Fátima López Iturrius, Manuel Baeza y Pati Sánchez para analizar los asuntos de interés público. Y uno de estos asuntos es la aprobación en la Cámara de Senadores de la Ley de Telecomunicaciones. Ya fue aprobada con el voto de Morena y sus aliados, pero también participó en esta votación Movimiento Ciudadano. Los senadores, las senadoras, sobre todo el coordinador de este grupo parlamentario, argumentan que sí hubo cambios significativos y que sí sirvieron los foros que se dieron o las discusiones de Parlamento Abierto que se dieron a raíz de que se le empezó a denominar ley censura a esta ley de telecomunicaciones. Pati, empiezo contigo. Dime, ¿consideras que efectivamente hubo avances, que podemos hablar de que pues finalmente se aprobó lo mejor posible esta ley? Yo rescato que quitaron el artículo tan comentado, el 109, que era el que con el que iban a bajar las plataformas, ¿no? de redes sociales. Yo creo que eso pues es lo único positivo que veo. De todo lo demás, digo, pues es una ley de esas que tenemos que pues estudiar, leer muy bien, porque trae varios aspectos importantes. A lo mejor llama más la atención el de la censura, ¿no? En cuanto a los contenidos que se presenten, tal vez no en redes sociales, porque eliminaron el artículo, pero sí en radio y televisión. Eso sí me parece que pues cuando dicen la Agencia de Transformación Digital va a emitir lineamientos para establecer qué sí y qué no va a ser censurable, por así decirlo, pues es donde dices, pues qué lineamientos y bajo criterio de quién, tomando en cuenta que pues al quitar el IFETEL, pues esta ya es una dependencia de gobierno, ¿no? O sea, será el gobierno el que esté dictando los lineamientos. Dices, bueno, pues me suena un poquito a la ley censura de Puebla, donde dicen que iban a sancionar los insultos, pues lo que es insulto para ti, para quién sí es, o sea, creo que queda ambigua la ley y finalmente habrá, pues lo repito, hay varios aspectos importantes, pero este sobre todo, que es donde también señalan que la Agencia de Transformación Digital va a establecer los lineamientos en defensa de derecho de las audiencias, pero las audiencias, ¿quiénes somos? Pues nosotros. Y los mexicanos no estamos pidiendo que alguien venga a defendernos, ¿no? O sea, digo, pues yo sabré si consumo o no, si no me gusta lo que transmiten, pues le cambio y no lo consumo. Pero suena así como que, pues, o sea, como que no estamos pidiendo a los mexicanos que alguien venga a defendernos, ¿no? Y pues cuáles son esos lineamientos, es lo que yo veo ahí que pues sí se toma como censura en una primera parte, si así lo van a hacer, ¿no? Fátima, una de las cosas o de los puntos que destaca, por ejemplo, una especialista como Irene Levy, que es además presidenta del Observatel, es que se crea un órgano colegiado que desconcentra algunas atribuciones que en la propuesta original tenía esta famosa superagencia de transformación digital encabezada por José Merino. Este órgano colegiado, dice ella, si bien estará integrado por personas o perfiles que proponga nombre la presidenta y pasen por el visto bueno del Senado, pues es un avance, porque entonces no se concentraron todas estas funciones en una agencia que depende del gobierno. ¿Tú cómo ves este punto en específico? Esa parte en específica se me hace muy interesante, porque efectivamente ya hemos perdido toda la posibilidad de creer en la transparencia y de creer en que puede ser un órgano que pudiera darnos resultados reales y no solamente los de cajón, o sea, lo que supuestamente nos iba a dar. Con este nuevo órgano que va a ser creado con la ciudadanía y comparte con expertos, ya podemos tener una cierta posibilidad de que algunas de las decisiones que se comenten vayan a ser ciudadanas y vayan a ser un poco más demócratas de lo que esperábamos hasta antes. ¿Por qué, Manuel, consideras que desde alguna parte de la oposición se le sigue llamando ley espía o ley censura? Bueno, sigue teniendo la ley que se aprobó hoy en el Senado, sigue teniendo elementos ambiguos, que esa es la parte que siempre nos ha brincado.
una ley tiene que ser lo más precisa posible. No eres abogada, a lo mejor tú me ayudas en eso. Pero cuando dejas términos tan abiertos, siempre dejas la posibilidad de la interpretación y luego más cuando la interpretación la hace quien podría ser el afectado, que generalmente es el gobierno, el que está, o los grupos en el poder, los que estarían en contra. Yo creo que por eso sigue habiendo ese tipo de reclamos, porque efectivamente se retiró el 109, que había sido el más polémico, y es una buena noticia. El problema de estas leyes es que una vez más se presentan, en este caso no se aprobó, pero estuvieron a punto de aprobarla y luego las tienen que echar para atrás para modificarlas. No es la manera de hacerlo, tendría que ser todo tan consensado que todos los partidos voten a favor, incluso tal vez con reservas, pero cuando se empeñan en que se aprueben leyes, más en paquete, llevamos 3 o 4 leyes aprobadas en un par de días. Y todas pues, peligrosas. Exacto. Todas delicadas. Aprovechan para aventar montón y entre tanta bola pues siempre se nos escapa algo. Por eso creo yo que hay partidos que no están de acuerdo. A propósito de esto que dice Manuel Alberto, sobre que aprovechan para echar un montón en este periodo extraordinario de sesiones, fast track, porque prácticamente así han ocurrido las cosas. También hay quienes dicen, bueno, pero el Parlamento también de eso se trata, de tener diferencias y, como tal vez decía Manuel, si bien no aprobarlas en lo específico, sí tener coincidencias en lo general y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Crees que esto ocurrió actualmente? No viene ocurriendo eso desde el sexenio pasado. O sea, a ver, los diputados y los senadores de Morena ni siquiera leen la ley, no la leen. O sea, les llega... ¿No se acuerdan lo que López Obrador decía? Quiero que la acepten sin moverle una coma. Y literal hacían eso. Ni siquiera la leían. Pero eso ya no ocurre, ¿o sí? Ay, hombre, sigue ocurriendo. Oye, no, sí es cierto, ya no ocurre. Ahora ya usan la inteligencia artificial para que les haga un resumen de 15 minutos, 300 hojas. O sea, es increíble. Esto ya no pasa. Ahora, esta ley es censura y espionaje legalizado, disfrazado de seguridad. Así de sencillo. Pero, ¿en qué artículo a qué artículo te refieres? Fíjate, nos van a censurar porque si quitaron las redes sociales, eso ya no lo van a poder tocar, se supone. La parte de que podían bajar transmisiones, ¿no? Bajarte cancelar. el canal, cerrarte el canal, si ellos quieren. Pero lo pueden hacer en televisión y en radio. Si aquí, en la televisión, decimos algo que no le gusta, el gobierno va a ser juez y parte. Que eso siempre se ha podido como parte de las concesiones de radio y televisión. Pues sí, pero ahora ya es legal, ya lo van a poder hacer legal. Antes, pues hacía un poco de ruido. Ahorita ya no, ahorita ya lo van a poder hacer, ya está en la ley. Y ellos son los que van a decidir qué es, ahorita lo dijo Pati, qué es lo que atenta contra las... ¿Cómo dijiste? En defensa de los derechos de las audiencias. De las audiencias. Ellos son los que van a decidir. Eso es lo que a mí no se me hace, pero para nada justo. Y aparte, hay una cosa que no hemos tocado o apenas lo rascamos. Nos van a poder, con esto, nos van a poder geolocalizar en tiempo real. O sea, ellos van a saber en dónde estamos, qué comemos, con quién nos juntamos, qué medicinas tomamos. Ellos lo van a saber en tiempo real. Pero eso ya estaba incluido desde la ley de 2014, Exacto. que se aprobó en la administración de Peña Nieto. Pero antes necesitaban una orden del juez, ahora ya no la necesitan. Es que se combina con la ley de seguridad que también se aprobó. Exacto. Es decir, hay puntos que se traslapan y le abren al gobierno federal una cancha que antes no tenía tan abierta. ¿Qué es lo que decían hace un momento ustedes, no? Es decir, si lo vemos como algo global, de que no es solamente la ley de telecomunicaciones, sino todo lo que está ocurriendo en torno también a la seguridad nacional o en materia legislativa, es lo preocupante. ¿Sí, Fátima? Así es, porque por ejemplo, ya lo dice también Pati, tenemos en Puebla que está sacando leyes ¿van mal las palabras? ¿Anti qué? ¿Libertad de expresión? Ley libertad de expresión, sicariato digital, bla. Ciberacoso. Tenemos este paquete de reformas que acaban de presentar y aparte tenemos los nombramientos que nos ponen a un lado. O sea, te das cuenta que algo que no quieren que veamos. Porque todos salen la misma semana, todos salen el mismo lunes. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Ya sea el nombramiento de Gatell, lo de Alfonso Romo o qué. ¿Qué eso nos está pasando que no alcanzamos a ver? O que no le pongamos atención a las letras chiquitas de la ley.
¿Coincides? Pues sí, también Pati? porque nos estamos dejando llevar por este aspecto, por ejemplo, lo de los datos, ¿no? Que las telefonías las van a poder pedir al gobierno y el gobierno entregarlas. Sí. Este tema de la censura, lo de los datos biométricos, que ese es de la ley de También. seguridad. Entonces, también entre menos sepamos, para ellos, pues mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues tendríamos que ponernos a hacer círculos de lectura y analizar bien las leyes o algo, porque pues todas sí tienen algo relacionadas entre sí, ¿no? Pero sí no es coincidencia que en la misma semana, o por lo menos en el mismo 2, 3 semanas, pues se dan todas estas leyes. Oye, y hay algo bien interesante que voy a poner sobre la mesa. MC votó a favor. Por lo que decía hace un momento, ¿no? Sí, porque se corrigieron varias cosas. Exactamente, porque se explicaba desde el grupo parlamentario que fueron 3 cosas importantes las que se modificaron y con eso, bueno, habría una aprobación general. Ya en lo particular, pues tal vez tienen ciertas diferencias o creen que es perfectible. Manuel, me gustaría preguntarte, porque hubo un asunto que también se modificó a raíz de toda la polémica y de los foros, el que la Secretaría de Gobernación aprobara cualquier material proveniente del extranjero. Y esto surgió a raíz de aquel famoso spot de Estados Unidos en el que pues criminalizaban a las personas migrantes. ¿Esto fue un acierto de Morena haber cambiado esta Pues parte? del gobierno federal, en principio, todo este tema de la ley de telecomunicaciones se modificó a raíz del anuncio que salió en una televisora privada, en la que se le exigía o exhortaba a los migrantes mexicanos a no tratar de cruzar la frontera. Ese anuncio o algo similar sigue saliendo en redes sociales, pero ya no ha salido en medios tradicionales. Yo recuerdo incluso que Ricardo Anaya, en una entrevista que le hacían, decía que estaba completamente de acuerdo con eso. Prácticamente todos los partidos estaban de acuerdo con esa decisión. Yo estoy de acuerdo, digo, abrir propaganda extranjera, sobre todo de corte político, simplemente porque está abierto, no es lo correcto. En todo caso, campañas de turismo o campañas de algún otro tipo, pero este tipo de legislación sí tenía el apoyo de la oposición. Lo que pasa es que luego se van acumulando otras cosas y ahí es donde hay la diferencia. Movimiento Ciudadano se siente complacido como quedó, PAN, PRI se sienten en contra y decidieron votar en consecuencia. Alberto, concluyo contigo. ¿Crees que además puede ser también que dieron una concesión por parte de Morena, aunque bueno, no debería de ser así, pero a cambio de que las otras leyes que ya hemos dicho son sumamente serias, también puedan avanzar como las tienen planteadas? Híjole, es que Morena es todo el estilo de Morena. Morena te avienta el trancazazo y ya tú piensas que ya negociaste y ganaste algo, nada más porque le quitaron, por ejemplo, el artículo 109. Cuando ya te dejaron ir todos los demás artículos que ellos querían. Ese es el estilo de Morena, así lo vienen haciendo desde el sexenio pasado. Entonces, no, eso no debe pasar. O sea, no podemos perder de vista que, al final de cuentas, los mexicanos somos los que estamos perdiendo libertades. Eso es lo que no podemos estar perdiendo en la discusión. O sea, lo que nos están quitando son libertades. Porque en algún momento, pues ellos pueden, si decimos aquí algo que no les gusta, ahorita lo que les decía, pues ellos pueden decidir, ¿sabes qué? Cierren eso y ya, bye. No. Bueno, pues con esto nos quedamos. Si ustedes tienen alguna opinión al respecto, escríbanos en nuestras redes sociales, de ahí estaremos al pendiente, Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Regresamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. En Todas y Todos tenemos una opinión y por acompañarnos también en redes sociales. Recuerden, estamos en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Vamos ahora con un asunto que nos compete a todos, porque además también podemos ser activos, podemos participar activamente en este tipo de temas. No es lo único, efectivamente, falta mucho por hacer, pero también nosotros podemos poner un grano de arena. Es lo fuerte que ha entrado el temporal 2025. Las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara han dejado estragos, incluso han cobrado la vida de 4 personas. Esto no debería de ocurrir en ninguna ciudad del mundo, que personas mueran a consecuencia de inundaciones o de cualquier otro efecto que generen las lluvias. ¿Qué podemos hacer ante estas circunstancias, Fátima? ¿A ti cómo te ha tratado la lluvia?
La verdad es que me ha tratado muy mal la lluvia. Vivo para las villas panamericanas y antier vi como una camioneta se volteó completamente y la chica apenas pudo salir. Y me imagino que duramos 2 horas y media esperando poder pasar por esa avenida del Bajío. ¿Qué va a pasar con el fútbol del Mundial de 2025? ¿Qué vamos a presentarle a los demás países que tenemos las inundaciones en nuestro estado tan fuertes? Que es donde está el estadio sede. Exactamente, es en la misma avenida que da el estadio sede. Entonces está como, pónganse a pensar y a trabajar ahorita que se puede, a limpiar, desasolvar y además una campaña profunda de por qué no debemos de tirar basura para que todos podamos contribuir. Porque estamos hablando, Manuel, de que son toneladas y toneladas las que se recogen de basura tan solo en un día. Es decir, se genera la inundación en el municipio de Guadalajara, nos dicen que en un día fueron más de 200 toneladas las que pudieron recuperar en estos cauces. ¿Qué hacemos con eso? Pues acostumbrarnos, ¿no? Porque la verdad es un problema muy serio el de las inundaciones. Pero si a eso le sumamos el tema de la basura y esa mala costumbre que ya nos tocó platicar en algún momento aquí en esta mesa, de cómo la gente pues saca su basura a la calle y pues ya es mágico y desaparece, y si la recogen alguien está bien y si no que se la lleve el agua, es decir, ya no es problema de nosotros. Los ciudadanos sí tenemos que preocuparnos por eso, pero a ver, no voy a ser fatalista, ni quiero ser tremendista, ni nada, pero no hay mucho que hacer. La ciudad está construida de manera tan mal en los últimos 50 años que tapamos todos los cauces naturales, los canales, los ríos, todos ahora son avenidas, todos son calles o hay planchas de cemento y el agua va a correr. Entonces, por ahí planteaba un diputado local que se había que hacer un túnel, un colector profundo, no va a servir de mucho. Gran parte de toda esta zona que baja del Coli, otra que viene de acá de Zapopan, e incluso del lado de Tlaquepaque, Tonalá, no en balde, la ciudad es hacia abajo y confluye toda en el río San Juan de Dios o en el antiguo río San Juan de Dios. Todo quedó entubado, todo quedó construido, en fin, no, insisto que parezco tremendista, pero la única opción es empezar a tumbar casas para recuperar ríos y cauces. Nosotros estamos aquí prácticamente en la Avenida México. La semana pasada cayó una tormenta y era un río, como ocurre cada vez que llueve. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Esperarnos y llegar tarde a casa cuando esté lloviendo. Evitar meterse bajo cualquier circunstancia en carro, en bicicleta, a pie, por donde corra el agua, porque un pequeño trastabilleo y te hace que te lleve la corriente. Y resignarnos, y los empresarios pues que sepan que sus empleados van a llegar tarde, porque sinceramente yo no veo más que acciones para mitigar, no para resolver, porque eso yo ya lo veo imposible. Por fortuna, creo que los partidos de fútbol van a ser en la mañana del Mundial. Normalmente no llueve tanto en las mañanas. Si fueran partidos nocturnos me preocuparía más. Bueno, en la mañana nos pasó que tuvimos un socavón en López Mateos. Ay, sí. Que se nos vaya el equipo de Brasil Esperemos completo. que no, por favor, Manuel, no hables de eso. Alberto, ¿por qué crees que ahora se usa mucho hablar de la responsabilidad o corresponsabilidad de las y los ciudadanos, pero dejamos de lado esto que nos acaba de plantear Manuel, que es también una problemática mucho más profunda de cómo ya hemos ido construyendo irresponsablemente la ciudad? Sí, sí. O sea, Manuel, ahorita yo no lo había pensado así, pero ahorita que estaba platicando y estaba diciendo su argumento, me hizo muchísimo sentido. Ha estado súper mal planeada la ciudad, por eso pasa lo que pasa. Ahorita me estaba acordando de hace, no sé, 2, 3 años, ahí en Plaza Patria no se inundó todo abajo. Es un río, ahí llega el río ese. Ahí a Plaza Patria. Y lo entubaron. Y ahí está Plaza Patria, en el puro centro, en medio del río, porque después sigue hacia el otro lado. Y lo hacen cruzar por abajo. O sea, está muy mal planeado. Yo creo que sí, ahorita que tú hablas de corresponsabilidad, la basura tiene mucho que ver, la cultura que nosotros los ciudadanos, eso de tirar basura, hace poquito leí que un ser humano, un mexicano aquí, genera 4 kilos de basura diario. Y mucha de esas la tiramos en la calle. Digo, depende mucho de la cultura, hay mucha gente que no tiramos, pero también hay mucha gente que tira. Y toda esa, a mí me ha tocado ver ahora que muchas flotillas de los municipios pues, están limpiando, pero no se dan abasto. O sea, abren la coladera y sacan así
trancazazos de basura y que tiene mucho ahí, pues por eso se hacen inundaciones. Yo creo que tiene mucho que ver también la cultura que nosotros tenemos respecto a la basura. Y también no arriesgarnos. Si vemos una corriente, hay mucha gente que se mete y no, si la libro, y ahí es donde puede ser un error fatal. Y bueno, pues ahorita llevan 4 personas fallecidas en el temporal, cuando, digo, nada más creo que los últimos 2 fueron por una corriente, las últimas 2 personas fueron por una corriente, pero otra hasta un chavito por una piedra que se deslavó Sí. O sea, cuando el año pasado, el primer fallecimiento, digo, esto no debería de pasar nunca ningún claro. año, ahorita lo dijiste, Mafalda, pero el año pasado, el primer fallecimiento fue hasta julio, hasta principios de julio, ahorita ya van 4. También empezó antes, Sí, el hombre, temporal nos sorprendió. Pati, ahora que hablamos de corresponsabilidad, ya Manuel mencionó una parte importante que es pues la industria o la iniciativa privada. Tendríamos que pensar en un plan de contingencia ya, las tapatías y los tapatíos, y decir, si llueve, hacer trabajo desde casa o home office. Pues yo creo que sí, porque además es un caos. Digo, primero lamentar la tragedia, pues qué pena, ¿no? Para estas 4 familias, porque yo creo que morir en una lluvia hasta cierto punto a mí me parece absurdo. O sea, son de esas 1000 maneras de morir que no deberían de suceder. Claro. Sí. ¿No? O sea, no deberían de suceder. Entonces, en cuanto llueva, es una muy buena idea, ¿no? Decir, ¿saben qué? Mejor ni vengan, trabajo remoto, porque la ciudad es un caos, un verdadero caos. Todos lo hemos vivido. Y peor estas personas que pues ahí dejan la vida. Hablaban de lo mal planeada que está la ciudad. Por ejemplo, los que están cruzando López Mateos o que cruzamos la esquina y nos caemos y ya te pasó algo y resultaste dañado, pues dices, hay que cuidarnos, o sea, no cruces la calle, no te metas en el carro. Pero las personas que viven ahí, como en Arroyo Seco, o estos lugares irregulares que volvemos a lo mismo, ¿quién les permitió? Porque están viviendo ahí, o sea, todo un tema legal o municipal. Es decir, pues hay este desorden. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí debería de haber este plan con las empresas para que den chance de que o lleguen tarde hasta que se quite el caos, pero como pasan varias horas, pues trabajar desde casa. A lo mejor no será posible para todos, pero la verdad es que es un caos con cualquier lluviecita. Y respecto a lo que dice Fátima del Mundial, pues a ver cómo nos va, porque yo no creo que en un año se vaya a solucionar o vaya a haber alguna solución momentánea para este evento, para que los que vengan pues no se den cuenta de cómo se pone acá la cosa, ¿no? Porque los sistemas de transporte, Manuel, pues tampoco están preparados para eso, ¿no? Cuando hay inundaciones, el macrobús tiene que parar en ciertas zonas para evitar una tragedia. Sí, ya vimos la semana pasada se nos inundó una estación de la línea 2 del tren ligero. Conozco a alguien que trabaja ahí, dijeron que se dañaron muchos equipos porque hizo corto el sistema eléctrico. El macrobús normalmente se detiene. Hay rutas que van a las orillas de la ciudad, que también hay zonas en las que ya no pueden avanzar. Y si no es por la inundación, es por el caos que se va generando por la lluvia, porque además pues, nos gusta salir, como dicen mis hijos, a choques mateos cuando llueve, ¿no? Y ya hacemos un caos. Sí tenemos que pensar en las alternativas. Yo no digo que no se deban de hacer obras, pero las obras son paliativos. Yo creo que hay cosas que ya no son remediables en la ciudad. Yo viví muchos años en el estado de Hidalgo. Se generó un gran colector profundo, si mal no recuerdo, en el sexenio de Calderón, que va a desembocar a Hidalgo. Y lo que hicieron fue trasladar un poco el problema hacia la zona de Tula. Es decir, le resolvieron el problema a zonas completas de la Ciudad de México, pero ahora anegan poblaciones y campos de cultivo en otras zonas del país, pero ahí ya no se nota tanto porque no hay tanta densidad de personas. Entonces, pues sí, todo lo que se puede hacer, pues que echen esas cosas para que no llueva, ¿no? Y ya también en el Mundial. Los cuchillos. Cañonazos, cuchillos, hay unos cañonazos de algo, ¿no? Que sí, también. Que para evitar el granizo, ¿no? Pero se supone que también son contraproducentes. No sé cómo funciona, pero... Y esos cañones que se estilan sobre todo en municipios que tienen cultivos de berries o de frutos rojos, pues
Que la pudiera fruta ser la es muy delicada, ¿no? solución. Entonces- Sí, exacto. Pero a ver, hablando de esto, los daños o las afectaciones no son solamente en área metropolitana, Fátima. Luego nos concentramos en área metropolitana, sí, porque hay un mayor número de población, pero también Jocotepec se inundó, también Ameca tuvo inundaciones. Vallarta, exactamente. Y en Vallarta o en la zona de la Sierra Occidental y costera, pues hay derrumbes en las carreteras que obstruyen completamente las vías de comunicación. ¿Eres un poco más optimista que Manuela en este sentido de lo que pueda pasar Es en un difícil futuro? darle la razón a Manuel esta noche. Es difícil decir que no estoy con él, pero totalmente de acuerdo y tremendista también. ¿Por qué? Porque lo acabo de ver. Supuestamente es una avenida nueva, Avenida del Bajío, y ya vi que están inundándose las camionetas del año. Imagínate cómo van a estar otras zonas que están más abandonadas. Por ejemplo, imagino yo en Puerto Vallarta, los esteros. ¿Qué va a pasar con los lagartos? ¿Hacia dónde los van a mover? Ellos tienen que moverse, tienen que buscar su camino. ¿Lo habían pensado? No, ¿verdad? Pero es parte también de este problema de la lluvia y de la contaminación y de lo que está pasando, que tendremos que estar pensando en cómo planear un Jalisco libre de problemas de agua. ¿Lo lograremos, Alberto? Aunque ya vi tu expresión. Ya. Y creo que me tomaron ahí en ese momento exactamente. No, la verdad es que sí la veo muy complicada. Yo creo que son paliativos, como dice Manuel, pero creo que es importante poder ir planeando de mejor manera para que en 50 años pues nuestros hijos tengan una mejor ciudad. Plazo. A largo Un plazo. plan a largo plazo. Sí, ahorita ya está muy difícil, ya son paliativos, pues ya no hay mucho que hacer como está construido, pero está creciendo mucho al sur, está creciendo para todos lados, que lo planeen mejor, porque si no va a seguir pasando. Bien, pues no está de más recordar las recomendaciones que ya hicieron nuestros analistas esta noche. Manténganse a salvo y si ven que hay una lluvia fuerte, por favor, no se muevan en ese momento para evitar cualquier situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros en Jalisco TV, en el 17.1 de Televisión Abierta. También estamos en redes sociales. Y les recuerdo que esta noche me acompañan Alberto Razo, está con nosotros Fátima López Iturríos, Manuel Baeza y Pati Sánchez. Y el último tema que tenemos para abordar, para analizar esta noche, tiene que ver con algo que al principio se minimizó, que fue esta lista que dio a conocer el equivalente a la Unidad de Investigación Financiera, pero en Estados Unidos, donde agrega a 3 instituciones bancarias mexicanas como en la lista negra, como decir, están haciendo actos ilícitos o las tengo investigadas por presunto lavado de dinero, así que les bloqueamos, no podrán hacer ya negocios en Estados Unidos. Y estas instituciones bancarias, una de ellas pertenece, pues nada menos que Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya más o menos adelantábamos un poquito en bloques anteriores que abordaríamos este asunto. Digo que causó sorpresa, aunque hay quienes afirman que esto ya se había hablado en la convención bancaria que ocurrió en Puerto Vallarta. Alberto, ¿qué opinión tienes sobre este anuncio de Estados Unidos? No, pues es gravísimo, es que es gravísimo. A ver, porque 3 instituciones financieras, una casa de bolsa, mexicanas, que la estén acusando de lavado de dinero, o sea, ya de entrada es gravísimo. Pero que una de esas sea de este cuate Romo, que era mano pues, prácticamente derecha, fue jefe de gabinete en algún momento en el sexenio de López Obrador. O sea, es gravísimo. Al mismo tiempo que estaba haciendo ahí, trabajando en el gobierno con López Obrador, el expresidente estaba lavando dinero. O sea, pues, hombre, eso es ilegal, eso es una delincuencia, pues estaba delinquiendo ahí. Es increíble, o sea, es gravísimo. Y me da risa, pues, también porque, caray, ellos que hablan de Genaro García Luna, ahora resulta que un morenista le lavaba el dinero a Genaro García Luna. Pues también a los morenistas se les cayó su narrativa esa de que son muy diferentes. Son exactamente igual o peor. ¿Qué tan preocupante resulta esta investigación, Fátima, si tomamos en cuenta tal vez el contexto general que estamos viviendo entre la relación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México? Creo que lo que tenemos que tomar en cuenta
es que con las fichas que están sacando, con las personas que están diciendo que son parte del lavado de dinero y que viene a ver con el gobierno, ellos van a buscar a futuro una negociación. ¿Por qué? Porque yo sí puedo ver y vislumbrar cómo por esta parte de que Alfonso Romo estuvo muy cercano al presidente mientras estaba haciendo sus trabajos chuecos, van a buscar de alguna manera quebrarse y decirle, a ver, vamos a negociar en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque tampoco lo pueden decir abiertamente que el asesor personal del presidente estaba lavando dinero. Es algo muy grave de decirlo. Entonces, las denuncias que se están presentando y lo que están viendo como resultados van a ser muy fuertes y lo que nos arroje, si sale positivo, entonces va a asumir que López Obrador también pudo haber sabido de lo que estaba pasando durante su sexenio. O de lo contrario, se le pasaban las cosas. Pues él mismo decía, ¿no? Que todos los presidentes saben todo lo que pasa. A eso me refiero. Exacto. ¿Cómo ves, qué lectura le das a la reacción que tuvo el gobierno federal en Manuel la presidencia? Concretamente, Claudia Sheinbaum, que en un inicio dijo no hay pruebas, un poco minimizando el asunto, pero pasaron unas horas cuando ya aquí pues se había también intervenido estas instituciones bancarias. Sí está metida en un problema el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo porque Romo es alguien muy cercano a ya saben quién. Entonces, y como la presidenta también es parte del grupo cercano al presidente, pues sí están metidos en un problema, decían por allí, de percepción. Alfonso Romo es un empresario muy arrojado, muy valiente, digamos, en el sentido... ahora sí que conozco una persona que trabaja con él y siempre lo plantea como alguien muy decidido a generar nuevos negocios, aventurarse en proyectos... de todo tipo. Sí, con todo tipo. Literal. Caseros, han tratado de incursionar en económicos, cuestiones limpieza, de lavado. bioquímica, de medicina, es decir, no es un cuate que esté sentado ahí maquinando por lo que me platican. Yo no quiero defenderlo, y de todos modos ya el problema ya lo tiene y seguramente el castigo ya está porque están empezando a sufrir los tres bancos, CI Banco, Intercam y Vector, que es casa de bolsa, ya están sufriendo las consecuencias de la decisión de Estados Unidos. Quiero pensar, y insisto en que parecería defensa, pero el narcotráfico es muy bravo y siempre encuentra maneras, entonces debe de lavar dinero desde grandes cantidades de dinero en instituciones serias hasta en las famosas remesas que van y vienen de Estados Unidos. Lo menos que le pudo haber pasado a Alfonso Romo es confiarse o confiar en su gente y ahí les metieron un golazo. La otra es, pues a lo mejor simplemente volteó para otro lado, no lo sé. Pero de que están metidos en un problema y de que sí les va a costar caro, pase lo que pase, desde la confianza del consumidor hasta la confianza de las instituciones, pues ya se metieron en un problemón. Claro, porque independientemente de lo que resuelvan o a lo que concluyan estas investigaciones, Pati, pues finalmente el golpe a la reputación ya lo tienen, ¿no? Sí, claro. Y además, pues decimos todos, híjole, pues si eso pasaba en nuestras narices cuando estaba el observador del presidente, ¿qué estarán haciendo ahorita, no? Porque si el Departamento del Tesoro no saca esta información, pues nadie dice nada. ¿Quién se entera? ¿Quién se entera? Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que la presidenta sí está muy preocupada cuando la mañanera dice es que no hay pruebas, como, pues sí, minimizando el tema, como diciendo, pues vamos dejándolo de lado, pues porque se está aludiendo directamente a López Obrador, ¿no? Que era muy cercano a Alfonso Romo. Ahora, cuando en 2019 Carlos Ursúa, que fue uno de los primeros, ¿se acuerdan? Que se da de baja y que manda una carta donde dice que él no está de acuerdo en las políticas, en las decisiones que se están tomando, pues ahí se quedó en su momento, pero pues si recorremos todo, dices, pues a lo mejor se refería a este tipo de cosas o algo más había, ¿no? Digo, en su momento, pues sí causó bastante asombro que pues haya renunciado y más siendo tan claro y al inicio del sexenio de López Obrador, entonces pues seguramente también se refería a estos nexos, o no lo sé, porque digo, en su momento llamó mucho la atención. Él habló directo de Alfonso Romo. Sí, ¿verdad? Él lo mencionó, recuerdo. Él lo mencionó en su momento. Y ¿sabes qué? También se pone más grave cuando el SAT sale ese mismo día y dice Edgar Amador, que es el secretario de Hacienda, dice que ellos no encontraron nada ahí en esas dos financieras y en esa casa de bolsa. Pero resulta que después una senadora del PRI
nos recuerda que Edgar Amador trabajaba con Vector. Trabajaba en Vector. Conflicto de interés. Conflicto de interés. O sea, su jefe era Alfonso Romo en algún momento. Entonces Claro. dices, bueno, pues hombre. No, ahí ya Y cuando- después, tú lo dijiste, ese mismo día que Claudia pedía en una sola mañanera, repitió 23 veces pruebas, 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 no hay pruebas, no hay pruebas. Ese mismo día deciden intervenir a las 3, el gobierno. Entonces, pues sí hubo pruebas al final de cuentas. Porque además la presidenta sigue pidiendo pruebas al gobierno de Estados Unidos cuando tiene prácticamente un año esperando que le informen sobre cómo se llevaron al Mayo Zambada a Estados bueno, Unidos, ¿no? ¿crees? ¿Qué podemos esperar? Y si también preguntarte, Manuel, las demás instituciones bancarias en nuestro país tendrían que estar nerviosas por la manera en la que está actuando Estados Unidos, que pudiera parecer en este momento como revanchista. No, a ver, sí tienen que estar preocupadas las empresas financieras, bancos, casas de bolsa y todo, ya deben de estarlo efectivamente, porque este tipo de acciones quieren, es la manera de demostrar que Estados Unidos sí está metiendo la mano en esas investigaciones. Es decir, el problema ya no es tanto si se mueve el dinero en México, sino que el dinero va y viene de manera internacional. De hecho, muchas de esas transacciones de las que se queja Estados Unidos vienen desde China. Entonces, ahí no es un asunto tan bilateral, sino al menos de 3 naciones. Por supuesto que bien dice el dicho, ¿no? Que si ves las barbas de tu vecino recortar, pues, las tuyas a remojar. Sí. Todos los bancos deben de estar ahorita preocupados. Deberían estar preocupados hasta el Banco del Bienestar y el Banco del Ejército y todos, porque en una de esas también me lo señalan. Y Estados Unidos no va a soltar pruebas, porque esas pruebas teme, me imagino, Pues sí. que luego las utilicen pues para esconder lo que puedan esconder. Pues sí. Y porque entiendo Entonces, que también unas pertenecen o son parte del juicio contra García Luna, no por el que ya tiene una sentencia, sino por de que tiene que ver con corrupción, con conseguir contratos amañados, sí, con hay un la triangulación, empresario ¿no? que está acusado Weinberg, de ¿no? corrupción Ujú. y él dice, bueno, como me van a dar la chance de no sufrir mucho castigo, empezó a señalar y ya apareció una conexión ahí media rara entre Genaro García Luna, que termina en Alfonso Romo o en la empresa de Alfonso Romo. Entonces, bien dice, mira, hasta se fíe. Es que ese es el Se colmo. cierra la pinza. Es el colmo. La narrativa no se sacaban de la boca a Genaro García Luna. Y resulta que los morenistas eran los que le lavaban el dinero a este cuate. 47 millones de dólares. También quien ponía unas denuncias interesantes, por llamarlas así, era Santiago Nieto, en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Recordarán también, pues Sí. fuera como de los malos de ahí de... Sí, era de armas tomar, sí. ¿Sí? sí. ¿No? Entonces, digo, pues eran señales que ahorita ya decimos, bueno, pues ya todo pasado, pero pues para que nos demos cuenta de todo lo que se puede hacer sin que nadie diga absolutamente Aquí el nada. tema es que Estados Unidos ya declaró a los narcos terroristas. Sí. Por eso ya se metió a pegarles a eso, pues al lavado Y ya de dinero. publicó las primeras sanciones, Sí, ¿no? claro. A consecuencia de esta declaratoria, Sí, sí, que sí. fue para el cártel o para las empresas que tiene identificadas de los miembros de este cártel Jalisco. Y ahora ya con tanto narco y con el hijo del Chapo y esto, pues hablando, negociando, pues no, hombre, aquí han de Hoy se estar bien anuncia asustados precisamente muchos. ese acuerdo, ¿no? Sí. Del hijo del Chapo Ya para vi, que... sí. no, ¿qué lectura le dan a eso? A ver, Alberto, suéltate. Se va a poner buenísimo. Yo estoy seguro que muchos políticos, bancos, incluso se dice que varios bancos están siendo investigados y que pronto en unos días Estados Unidos los dará a conocer. También qué bancos son los que están embarrados. Pero yo creo que muchos están bien asustados. ¿eh? Ahora, ¿cómo podemos Muchos. tomar esa negociación, Fátima, cuando aquí Sinaloa sigue incendiado? No se ha podido controlar la violencia en Sinaloa. Creo que es parte de una, bueno, de una actitud que está teniendo Estados Unidos hacia México para poder controlar los cárteles y no le interesa que estemos calentados o no, o que estemos incendiados o no. Él quiere seguir negociando como se puede con quien se deje. Entonces va a seguir permitiendo lo que tenga que permitir para poder llegar a más personas que quiera agarrar y meter en prisión. Sí. Retomo un poquito el tema original, Manuel. ¿En qué medida crees que le pegue al sistema financiero cuando dicen desde Presidencia que tenemos un sistema muy fuerte? Todavía es pronto para saber si va a haber una crisis en el sistema financiero. Sí. Lo que sí creo es que va a haber empresas, voy a citar el caso de CI Banco, Sí. que todo el mundo hemos visto sus sucursales
son muy exitosos con una tarjeta que es un monedero electrónico. Mis hijos cuando salieron al extranjero se llevaron una tarjeta de esas y podían usarla sin ningún problema. Ahora que se vino esta bronca, Visa le retiró no. el apoyo y le digo, pues yo ya no me meto en esta tarjeta de este banco. Cosas de esas van a empezar a ocurrir. Sí. Entonces, o se alejan las instituciones internacionales o empiezan a poner condiciones mucho más severas para decir, sí voy a trabajar contigo, pero me tienes que demostrar esto y esto. Siento que la laxitud, si es que alguna vez la hubo con los bancos, va a comenzar a perderse. Yo conozco a alguien que trabajó para otra casa de bolsa ya hace algunos años, vio movimientos que no le gustaron, fue y los denunció ante uno de sus jefes y lo corrieron. No pasó. Entonces, bueno, sí pasó, pero no lo que esperaba, ¿no? Exacto, entonces Bien. dices, ¿qué puedes esperar? Siempre hay alguien que está dispuesto a tomar un riesgo. Les va a pesar a los bancos, a todos. Con esto llegamos al final de nuestro espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias, por supuesto, también a nuestros invitados, Alberto Razo, Fátima López, Manuel Baeza y Pati Sánchez. Que tengan una excelente noche, se la merecen.